Los materialistas empecinados contra la evidencia consideran que la materia puede crearse a sí misma, lo que atenta no solo contra las leyes de la física, sino contra la lógica. Si algo pudiera generarse a sí mismo, debería de existir antes de generarse, es decir, debería existir antes de existir. Esto es absurdo e imposible. Ya Leibniz en el siglo XVIII se preguntaba, ¿por qué existe algo en lugar de nada? Y es que, aunque estamos encantados y agradecidos de existir, lo cierto es que no somos necesarios. De hecho, si usted lo piensa bien, no es necesario que exista nada de lo que ha llegado a existir. Podría no haber nada de ello. Podría no haber universo. Sin embargo, como es evidente que lo hay, necesariamente la explicación del universo está fuera de él. La explicación está en algo que existe sin ser creado y esto, como hemos visto en nuestra definición, es lo que llamamos Dios. El ser cuya esencia es la existencia. Puesto que el universo existe, entonces o bien existió desde siempre o bien tuvo un comienzo. Si el universo existió desde siempre, el universo es eterno. Entonces las opciones con referencia a la existencia de Dios son A, tanto Dios como el universo son eternos. B, el universo es eterno y Dios no existe o C, el universo es eso que llamamos Dios. Esta tercera opción podría parecer descabellada, pero como observamos todos los días, algunos hombres conocen pocos límites cuando se trata de satisfacer la necesidad de suprimir a Dios. La existencia de un principio para el universo es lo que básicamente sostiene la teoría del Big Bang, y lógicamente esta teoría fue rechazada por los ateos cuando y cuanto pudieron, e incluso cuando ya no pudieron. En sus propias palabras, aparte de ser filosóficamente inaceptable, el Big Bang es una visión simplista de cómo empezó el universo, y es improbable que sobreviva a la próxima década. Esta opinión fue publicada por John Maddox, el ya fallecido editor ateo británico, en un editorial de la revista Nature, en 1989. El señor Maddox apoyaba la teoría del Steady State Universe, universo en estado estacionario, es decir, un universo sin principio y sin final, y se oponía vigorosamente a la teoría del Big Bang, porque daba un formidable punto de apoyo a los teístas y a la teoría del Big Bang. El señor Maddox predijo que la teoría del Big Bang sería desacreditada cuando los resultados del telescopio Hubble estuvieran disponibles. Resultó ser exactamente lo contrario. Definitivamente, los ateos no se caracterizan por ser buenos profetas. De forma más mesurada, el físico canadiense Robert Riggs escribía en 1973 que la teoría del Big Bang implica un cierto aspecto metafísico que puede ser o bien atractivo o bien repugnante. Se entiende que atractivo para los teístas y repugnante para los ateos. La posibilidad de que el universo tuviera un principio infundía pavor en los teóricos e ideólogos del ateísmo. Un universo eternamente creado no necesita creador. Un universo con un principio demanda necesariamente un creador. En palabras del físico y cosmólogo teísta del Imperial College, Christopher Isham, quizás el mejor argumento a favor de la tesis de que el Big Bang apoya el teísmo, es la obvia ansiedad que provoca en algunos críticos ateos. A veces, esta ansiedad ha hecho que ideas científicas como la creación continua o el universo oscilante sean apoyadas por una tenacidad que excede el valor intrínseco de esas ideas. Y que uno solo puede sospechar que es el resultado de fuerzas psicológicas más profundas que el usual deseo académico de un teórico de apoyar su teoría. El agravante para los científicos ateos de finales del siglo pasado es que no sabían lo que ahora conocemos, sin dudas. El agravante para los científicos ateos actuales es precisamente esa. Dado que el universo existe, las únicas alternativas son que o bien existirá eternamente o no. Si el universo no tiene fin, no supone un problema para los teístas ni para los ateos. Dios podría existir o no, independientemente de un universo sin final. Carl Sagan fue un famoso divulgador científico y ateo del siglo pasado, que representa un inestimable estímulo para cualquiera que se dedique a la ciencia, ya que se hizo enormemente popular a pesar de estar completamente equivocado en casi todo. El señor Sagan es el autor de la estentórea afirmación: el universo es todo lo que es, fue o será. Creencia que al menos fue consistente con su fe atea, ya que si al universo pudiera predecírsele un final, ello crearía un problema mayúsculo para el ateísmo,
por qué y luego qué. Además, un final para el universo implicaría necesariamente un principio, pero es que el fin del universo es precisamente lo que predice la segunda ley de la termodinámica. Si quiere usted acordarse de un solo principio de la física, acuérdese de la segunda ley de la termodinámica, porque ella predice la muerte del universo, y si precisa usted de alguna referencia para apoyar esta decisión, siempre resulta lapidario citar a Albert Einstein, para quien esta es la ley más importante de toda la ciencia física. Empecemos por el concepto de entropía, que se puede definir como la medida de desorden en un sistema. Aumenta la entropía, aumenta el desorden. Este concepto fue acuñado por uno de los padres de la termodinámica, Rudolf Clausius, en 1865, y modelizado por el austríaco Ludwig Boltzmann, en 1878. De forma resumida, lo que dice la segunda ley de la termodinámica, es que en los sistemas aislados, la entropía siempre aumenta o queda estable, nunca disminuye, es decir, el desorden tiende a aumentar. Para que un sistema gane en orden, se necesita una fuerza exterior que gaste energía. De esta forma, la segunda ley de la termodinámica establece la irreversibilidad de los fenómenos físicos. Cuando usted abre una lata de un refresco, el gas abandona la lata hasta que tiene la misma presión del aire alrededor. Cuando usted sale con una taza de café humeante a una terraza en invierno, poco a poco la taza se enfriará hasta llegar a tener la misma temperatura al ambiente de esa terraza. Lo que ocurre en esos casos es lo que se llama un proceso termodinámicamente irreversible. Nunca ocurrirá lo inverso, nunca el gas entrará en el bote refresco espontáneamente, ni el café permanecerá caliente. Así son las cosas, y a ese orden nos hemos acostumbrado. Pero bien podría ser de otro modo. Si usted ve una película en que las 15 bolas de un billar americano están en las esquinas y los laterales de la mesa, y luego se mueven ellas solas hasta juntarse en el centro de la mesa, formando un triángulo, inmediatamente sabe usted que la película se está proyectando hacia atrás. Pero lo cierto es que teóricamente, esas 15 bolas sí podrían salir de los extremos y reunirse por azar en un triángulo perfecto, en la piña, con una bola lisa en un vértice y una rayada el vórtice opuesto y la bola número 8 en el centro. Ello entra dentro de lo posible, sin embargo, de un modo instintivo nos damos cuenta de que esa película está siendo proyectada marcha atrás. El hecho de que nos demos cuenta de forma instintiva ya debería hacernos pensar que el hombre está diseñado para que instintivamente capte, comprenda y actúe de acuerdo con las realidades físicas. Es un indicio seguro de que quien diseñó al hombre, es también quien diseñó esas realidades que puso a nuestro alcance. La segunda ley de la termodinámica indica que la realidad fluye en un sentido. Para hacerlo más memorable yo lo llamo efecto pasta de dientes. Una vez que ha salido del tubo no puede volver a él. De un mismo modo que los platos rotos no se reordenan espontáneamente, ni las cenizas de la chimenea se convierten en troncos. Y no importa cuánto esperemos, el señor Dawkins y otros autores ateos tienen una gran fe en el azar y en el tiempo como actores de la historia, pero lamentablemente para sus creencias la segunda ley de la termodinámica es apodíctica e incontrovertible, y no deja ningún resquicio para poderles ofrecer siquiera el asomo de una posibilidad de tener razón. Las cenizas no se convertirán en troncos, no importa el tiempo que les demos. El tiempo solo servirá para aventarlas y hacerlas desaparecer como estamos seguros. Pasará con las ideas y creencias de los neoateos y es que el tiempo siempre fluye del pasado al futuro. Un corolario de esta segunda ley de la termodinámica es que el universo dejará de existir, como ellos, como yo, como usted, algo que también nos lleva a la necesidad intelectual y a la vez casi moral de algo, alguien que permanezca, de algo alguien eterno.